Histogramas. Curso de control de calidad, profesor José Luis Lobo, integrantes María Camila Quintana, Wilson Andrés Sánchez, Valentina Murcia y Caterina. Los histogramas se representan en gráficas. Motivos de realizar histogramas. Lo primero es estudiar la capacidad de los procesos. Segundo, tomar decisiones con base en la representación de los datos. Tercero, mostrar información de interés general que son difíciles de entender en las tablas numéricas. Cuarto, analizar rendimientos de procesos. Quinto, observar y evidenciar cambios cuando se interviene en los procesos antes y después. El histograma es la representación gráfica del comportamiento de un proceso. Se utiliza para aumentar la calidad de un proceso, pero es necesario reducir el mínimo su variación. Esto se hace un registro en una tabla numérica donde luego se es plasmado en gráficas, donde se realizan actividades que desempeña una empresa. Esto que nos da la información para analizar un proceso si está realizando correctamente o si existen desviaciones. La finalidad, ¿cuál es? Es optimizar los procesos y mejorarlos. Además, son gráficos que indican la frecuencia de un hecho mediante una distribución de los datos. Los histogramas no se pueden elaborar con atributos, sino con variables, teniendo una representación gráfica de una variable en forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. En el eje vertical se presentan las frecuencias y en el eje horizontal los valores de las variables, normalmente señalado las marcas de clase, es decir, la mitad del intervalo en el que se es agrupado los datos. Vamos con la historia y autor. El autor fue William Playfair. Era un economista e ingeniero a mediados de los años 1800, el cual también era iniciador de los gráficos en el área de la estadística, de tal manera que creó, aparte del gráfico de barras, inventó el gráfico de barras con la finalidad de hacer entender al mundo a mediados del siglo XVI, que se puede realizar una comparación de datos con tan solo utilizando series y una cantidad de barras que lograron representar a esos datos, de tal manera que se fueron implementando más los gráficos de barras. En estos fueron, los histogramas. ¿Dónde podemos aplicar los histogramas? En cualquier proceso de la empresa, puesto que es una herramienta de calidad en la cual se dispone de muchos valores. Hay que organizarlos y analizarlos para dar como finalidad la mejora en un proceso y corregir errores. En función del control de la calidad, pues hacer una representación en la cual se visualiza rápidamente información, tabulando inicialmente los datos. La aplicación tiene el ingeniero industrial y el control de la calidad en los histogramas. En primer lugar, muestra un patrón de variación, muestra el comportamiento del proceso que ha logrado. También hace la toma de decisiones para lograr una mejora. También detecta y toma las medidas correctivas necesarias para eliminar. Como ejemplo práctico tenemos los datos de la altura de los jugadores del equipo baloncesto. La representación gráfica de la tabla anterior la damos por un histograma. Este histograma se realizó teniendo en cuenta el eje X y el eje Y. En el eje X tenemos la altura de los jugadores y en el eje Y tenemos la frecuencia de estas. Estos intervalos se representan por una barra que sube hasta la frecuencia como se muestra en la tabla. Este ejemplo está asociado con ingeniería industrial. En este ejemplo nos encontramos con los precios de los artículos que se han vendido en una hora en una tienda. Para realizar este ejercicio necesitamos realizar primero la tabla de frecuencias. Aquí podemos observar la tabla de frecuencias, que nos muestra los precios distintos y sus repeticiones, que sería la frecuencia de estos. Después de esto vamos a representar un gráfico de barras o un histograma con el fin de observar y analizar el ejercicio. Aquí podemos observar la representación gráfica del ejercicio anterior. Como podemos observar, en el eje X tenemos lo que son los precios y en el eje Y la frecuencia. Aquí podemos analizar que los artículos del valor de 14.99 son los de menor frecuencia y los de mayor son los artículos de 9.95. ¿Cómo se construye un histograma? Para construir un histograma se deben seguir los siguientes pasos. Debemos tener unos datos para la construcción de la tabla de frecuencias. En ellos encontramos lo que son el rango de datos, un número de clase, la longitud de clase, etc.
Al construir la tabla de frecuencia, esta deberá contener los intervalos con su respectiva frecuencia. Para la elaboración del histograma dibujamos los ejes Y y X de manera que, como mínimo, tengan el rango de los datos, para poder representar las frecuencias absolutas o relativas según sea el caso. Se dibujan los rectángulos de anchura igual y proporcional al intervalo. Como conclusiones tenemos que el histograma es una gráfica sencilla, un instrumento poderoso para la obtención de información del comportamiento de los datos y diseñar adecuadamente su distribución. También es una buena herramienta para ordenar y analizar los datos que obtenemos derivados del estudio de un proceso concreto. Se considera una herramienta para el control de la gestión de procesos.